Proverbios capítulo 15. No, 15, 25, perdón. Me parecía. Versículo 2. Bien, no te acordás. Bueno, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra del rey es escudriñarlo. La gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra del rey es escudriñarlo. Hay gente que piensa que, bueno, que Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar en el altar oculto. Y gente que sí, bueno, que hay cosas que Dios escondió que todavía faltan revelarse, ¿no? Pero nuevamente, miren, la gloria de Dios es encubrir un asunto. Y la palabra asunto que está traducida acá en hebreo es dabar. ¿Quién se acuerda qué significaba dabar? Palabra. ¿Sí? Entonces la gloria de Dios es encubrir una palabra, la palabra, pero la honra del rey es escudriñarla. Acá no está traducido, pero menciona 2 veces la palabra dabar. Es escudriñar la palabra, buscar la palabra. Y básicamente lo que está diciendo es que Dios esconde cosas. Dios pone cosas encubiertas, no para ocultarlas de nosotros, sino para provocarnos a buscarlas. En el mundo conocemos que hay logias, ¿no? Y que se manejan en que mientras uno accede más en estatus, en rango, se le van revelando más secretos, ¿no? Y que esos secretos no son revelados a los que están más abajo, que pertenecen a los que están en el élite, en el poder. Pero con Dios no es así. Dios esconde para provocarnos a buscar. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor? El reino de los cielos como alguien que encontró un tesoro en un campo que estaba escondido y que vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Había algo escondido. El tesoro del reino de los cielos es algo que está escondido. El Señor que dijo, buscad y hallaréis, llamad y se le abrirá. Pero ¿qué pasa si no llamamos? ¿Y qué pasa si no buscamos? ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, lo que estaba escondido de hace mucho tiempo era acerca de Yeshua, ¿no? Que estaba, bueno, uno puede decir, sí, Yeshua es la palabra de Dios del carne. Dice Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en un sentido Dios se esconde a sí mismo para separar a aquellos que, para mí, ¿no?, que buscan simplemente una religión, que buscan un puro conocimiento, separarse de aquellos que realmente lo buscan a Él, ¿sí? Porque, a ver, vengan conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. Bueno, entonces, estuvimos viendo que Dios esconde tesoros, Dios oculta cosas, Dios tiene secretos, pero no para esconderlas de nosotros, sino para que lo busquemos, ¿no? Y en el capítulo 2, vamos a estudiar el capítulo 2 y el capítulo 3 de 1 Corintios hoy. Vamos a leerlo y vamos a ir examinándolo. Vamos a ver un poquito más de este asunto. Y básicamente lo que dice en el versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo que está diciendo acá que cuando él le fue a predicar, él no fue con palabras elocuentes, con esto dice acá y allá. Recordemos quién era Pablo. ¿Pablo quién era? Según la palabra de Dios. ¿Era un pescador? Pablo era un fariseo de fariseos. Él conocía la palabra de Dios de pies a cabeza.
más, conocía la Torá memorizada del Génesis al Deuteronomio, la tenía de memoria porque era un estudiante de Gamaliel. El mismo Pablo dice que él se educó a los pies de Gamaliel, y Gamaliel sabemos que era un fariseo, un rabino muy exigente. Sabemos que él le gustaba leer mucho. Pablo no era cualquiera, Pablo sabía muchísimo. Pero Pablo dice que cuando le fui a predicar a ustedes, no fui con palabras raras, con sabiduría, con elocuencias de palabras, sino que dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua y a este crucificado. En otras palabras, Pablo pudo haber ido con mucha ciencia, con mucha sabiduría que él tenía, pero él decidió que lo más importante era que para las otras personas, no todo eso, sino que lo más importante para saber quién es, qué era, a Yeshua y a él crucificado. ¿Sí? Entonces Pablo fue con esto, que si iba a decir muchas cosas, lo único que él había decidido en enseñar y mostrar era lo más básico. ¿Sí? Lo más importante para saber quién tiene este libro todo figurado. Todo se da cuenta de lo que dice este libro. Nadie, ¿no? Y podemos estar seguros y todos estamos de acuerdo, yo creo que vamos a llegar el día de nuestra muerte y si estudiamos su palabra vamos a darnos cuenta que no sabemos muchas cosas. Es más, lo que sabemos es minúsculo a comparación de lo que no sabemos. Que podemos estar toda nuestra vida buscando en este libro y lo que nunca vamos a llegar a entender todo lo que Dios puso en él para nosotros. Y Pablo, básicamente lo que está diciendo es esto. Que si vamos a saber algo, si hay algo importante de saber, es esto. A Yeshua y a él crucificado. Y continúa diciendo, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, pero no debilidad de cuerpo, sino en no mostrar el conocimiento que él tenía, ¿no? Y mi palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando dice, mi palabra no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y yo cuando leía esto, uno pensaba, bueno, la sabiduría de este mundo, la ciencia, ¿no? Pero dado el entendimiento de quién era Pablo, y lo que Pablo sabía, acá me parece que no estaba hablando de la sabiduría de este mundo, sino de la sabiduría que los hombres tienen sobre la palabra de Dios. Bueno, no estaba el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Pero básicamente, él no fue con palabras con teología, de esto, o sea, lo que dijo este rabino, lo que dijo esta persona. Él no fue con esas cosas. Él fue con lo básico. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, en una religión, en un dogma, en una teología, sino en el poder de Dios. Y en el contexto que estaba hablando, el poder de Dios es Jesucristo y el crucificado, ¿no? Pero sigue diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y esta es una palabra muy importante que ya vamos a volver. Y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es misterio? Algo oculto, algo que Dios escondió. Dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria o para nuestro beneficio. Es decir, que si Dios la escondió, fue para nuestro beneficio. ¿Sí? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y acá nos dice por qué Dios escondió esto, por qué escondió su palabra, por qué la escondió.
crucificado su hijo. Para que está crucificado. Ahí dice. Porque si no, nunca lo hubieran crucificado. ¿Se acuerdan Pedro qué pasó con Pedro? El Señor, cuando dijo que él iba a morir, iba a ser muerto en la cruz y luego que iba a resucitar. No, Señor, nunca te pase esto. ¿Y qué dijo Yeshua? Apártate de mí, Satanás. O sea, Dios la escondió para nuestros beneficios, como dice, creo que en Pedro, para ser revelada en el postrero de los tiempos, ¿no? Y no es una sabiduría que habla en este mundo, no es una sabiduría que hablaban los líderes en ese tiempo, los rabinos, los fariseos, los saduceos, sino es la sabiduría de Dios oculta. Lo más importante para saber, ¿no? Y sigue diciendo, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando leíamos este texto, ¿qué leíamos? Bueno, el cielo, ¿no? Cosas que oído ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero déjenme decirles que bajo el contexto que está hablando, no está hablando del cielo, sino está hablando de qué cosa. De su palabra. Entonces, ojo que no vieron, oído, cosas que oído no oyeron, ni han subido el corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para que le aman, pero ¿dónde? En sus palabras. Pero dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Es decir, que Dios la revela no porque alguien nos las enseñe, no porque alguien sea muy erudito y tenga elocuencia de palabra, sino cómo Dios revela sus misterios a sus hijos. ¿Por medio de quién? Lo acaba de decir. Del Espíritu. ¿Sí? Y el Espíritu mismo que es el que intercede por nosotros, el que nos hace decir, como dice en Romanos, Abba Padre. O sea, el que no tiene el Espíritu no es de Dios, y todo lo que pueda él buscar y tener acá es puro conocimiento, intelecto. Pero si no tiene lo más importante, lo cual era la raíz, ¿cuál es lo más importante de acuerdo al contexto de acá? Jesucristo y a Él crucificado. No hay manera que puedan entender todo. ¿Sí? Sigue diciendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? O sea, el mismo Espíritu es el que nos revela su palabra. Lo cual también nosotros hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, nuevamente, ¿no? Sabiduría humana refiriéndose a este libro, ¿no? Cosas que piensan los hombres. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el que no tiene el Espíritu de Dios, el que no tiene la raíz a Yeshua en su vida, que no ha conocido a Yeshua y al crucificado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y sigue diciendo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y yo decía, bueno, el espiritual puede emitir juicios sobre otras personas, como entendía, ¿no? Pero en el contexto que está diciendo acá, el espiritual juzga todas las cosas, o sea que el espiritual tiene discernimiento de qué es bien y qué es mal, qué es justo y qué es injusto, qué es santo y qué es profano, ¿sí? Entonces él tiene la capacidad de hacer juicio sobre las cosas, pero no es juzgado por nadie porque él tiene esa capacidad de decir qué está bien y qué está mal, y nadie va a venir a decirle no, esto está mal, porque él tiene la convicción dentro de él, porque el Espíritu dio esa convicción de que esto está bien y esto está mal. ¿Se entiende?
Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Y acá hay una pregunta retórica que habló César, ¿se acuerdan en Apocalipsis, en Isaías 40, el sábado pasado? Algo que quizá nadie, ¿sí? Nadie lo puede instruir al Señor, nadie. Dice, pero nosotros tenemos la mente del Mesías, de Cristo. Vamos a hacer un intermedio, vamos a ir a Hebreos capítulo 5. Versículo 11. ¿Estamos? Hebreos 5, versículo 11. Versículo 5. Capítulo 5. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, las cosas esenciales de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para que los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que las cosas esenciales es, ¿qué es? Lo básico, la raíz. Y lo que Pablo decía, Jesucristo y este crucificado. Eso es lo esencial, no es que pasó de moda, ya está esto, pasamos. No, es lo básico, donde está la fundación de todo, ¿no? Dice, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina o de la enseñanza de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Sí? Entonces, el que lo más importante sea que sea Yeshua y este crucificado no significa que sea lo único que debemos saber, sino es la base por la cual nosotros debemos seguir construyendo. Pero acá, por ejemplo, lo estaba molestando a los hebreos porque no podían avanzar más de eso. Porque pasado el tiempo no tenían bien la base y ahora tenían que volver a explicarles los rudimentos, las cosas básicas de la doctrina de Cristo. Pero vamos de vuelta ahora a Corintios. Porque básicamente lo que va a decir en el capítulo 3 es lo que estaba pasando en Hebreos, acá que le estaba explicando. Entonces terminamos, que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A qué se referiría, qué piensan ustedes que se referiría el apóstol Pablo a que tenemos la mente de Cristo? El final del capítulo 2, ¿no? Para mí está relacionado con el Espíritu Santo. Puede ser que está, sí, que es el que nos O enseña sea que todo. tenemos el Espíritu, es lo mismo que la mente de Cristo. Muy bien. ¿Quién conoció la mente del Señor o quién lo instruirá? Pero el Espíritu conoce lo que el Señor quiere, entonces Él nos revela a nosotros. Bien. Ahora vamos a pasar al 3. ¿A quién está escribiendo el apóstol Pablo? ¿A una persona individual o a una congregación? Vamos. Una congregación. A una congregación. Está hablando al cuerpo. Entonces también puede ser, pongámoslo así también, que como cuerpo nosotros tenemos la cabeza, que ¿quién es? El Señor. Y nosotros somos el cuerpo. ¿Y quién es que dirige todo el cuerpo? El Señor, la cabeza. Él instruye, da el crecimiento, Él da las órdenes. Básicamente es eso. Porque vamos a ver que el capítulo 3 está hablando del cuerpo de Cristo. Fíjense. El capítulo 3. De manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Lo que pasaba en Hebreos. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. O sea, con quién hablaba el apóstol Pablo. Se había decidido no saber más que a Cristo y a él crucificado. Contra aquellos que eran niños, ¿no es cierto? Con aquellos que apenas estaban conociendo de todo. Ellos necesitaban saber que Él, la base, que Yeshua es el Mesías, el enviado de Dios que murió por nosotros y resucitó el tercer día. Y esa fue la frase, la elocuencia, ser simple en las palabras. Que si iban a saber algo, lo más importante que tenían que saber era esto. ¿Sí? Dice, y le debe beber leche y no vianda porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En otras palabras, nosotros vemos acá la estructura que estamos acá y nadie se pone a contemplar y ve el techo y dice, oh, qué buenos cimientos que tiene esto, ¿no? No podemos verlos. Podemos ver los cimientos, no podemos verlos. Sabemos que está bien hecha el cimiento, ¿por qué? Porque no hay rajaduras en la pared, el techo está firme, no se ha caído. Entonces, con lo que vemos, podemos entender lo que no vemos. ¿Se acuerdan cuando estaba el Edu? Él explicaba de los nogales, que el tamaño de la copa que tiene el nogal es el tamaño de las raíces. Y si no tiene buenas raíces, no tiene buena copa. Yo tengo en casa unos nogales que no prosperan, son chiquititos, no crecen. ¿Por qué? Porque el suelo es duro, es muy trocoso y no tiene capacidad de las raíces de extensión. Entonces no crecen. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando están mal las bases, cuando están mal las raíces, ¿qué pasa? Todo se desmorona. No crece, se seca la raíz, se seca la planta. Entonces, Pablo está diciendo lo mismo. Para ustedes, yo fui con elocuencia de enseñarle a este y a este crucificado. Y le hablé como a niños. Pero ahora son carnales porque no han entendido ni siquiera esas cosas básicas. ¿Por qué? Porque está bien empezando a ver, ¿qué cosa? Divisiones. Las paredes se están empezando a rajar. No están bien fundados en lo que era básico. Conocer a él el crucificado. Se están olvidando de los primeros rudimentos, de los rudimentos esenciales, ¿no es cierto? Porque diciendo uno yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Pues Pablo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sí? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. O sea que si está hablando de una congregación, no está hablando ¿podemos aplicarlo individualmente? Sí. Pero también como congregación, ¿quién? El que puso el fundamento fue Pablo. Pablo fue y llevó la semilla. La semilla era Yeshua, el crucificado, lo básico. Apolo vino y también contribuyó, regó. Pero ¿quién da el crecimiento a la congregación? Dios. Así que ni que plantes algo ni que riegas, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito y arquitecto puse el fundamento. Y nuevamente, ¿qué es el fundamento? En el contexto, ¿quién hablando? Yeshua y el crucificado. ¿Sí? Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que vino Pablo, estableció la congregación en Corintios, puso el fundamento. El fundamento fue algo sencillo que para que ellos puedan entender. No fue con elocuencia de palabras, porque no podían entender otra cosa. Pero dice que ahora debemos edificar.
debemos edificar nuestra vida primero, pero también debemos edificar ¿qué cosa? La congregación. Que dice, cada uno mire cómo edifica, pero sobre el fundamento ya puesto, que es Jesús y este crucificado. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yeshua. Y si sobre este fundamento alguno edifica de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día de él la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. ¿Sí? Está hablando de lo que nosotros aportamos para la congregación, ¿no? El trabajo nuestro, la obra de cada uno de nosotros. No solo de la obediencia a su palabra, sino también cómo aportamos, cómo edificamos cada uno a la congregación. ¿Qué aportamos? ¿Cómo lo hacemos? Y acá dice, la compara con heno, hojarasca, madera o piedras preciosas, ¿no? Sabemos que la madera se va a quemar, el heno también, la hojarasca no sirve para nada, lo que queda son las piedras, las cosas firmes, que pasan en la prueba del fuego, ¿no? Entonces Dios va a probar la obra de cada uno al final, cómo edificamos. Y sigue diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque él es el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, yo siempre que leía este versículo, pensaba que mi cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, ¿no? Pero acá lo que Pablo está hablando, no está hablando de nuestros cuerpos individuales, sino de qué está hablando. Congregación. Entonces, ¿no sabes que como congregación, Pedro lo dijo, ¿no? Que somos piedras vivas, que somos edificados unos sobre otros, haciendo que construimos todos el templo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, en medio de nosotros mora el Espíritu de Dios. Si alguno destruyere el templo, Dios les destruirá a él. O sea, si alguno destruye la edificación de él, el templo de Dios que somos la congregación, que somos nosotros, si alguno viene con algo y edifica y trae división y trae lo que está hablando, o que por los celos, las contiendas, destruye el templo que Dios está construyendo, dice que Dios le destruirá a él. Porque nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, la sabiduría de este mundo que se refiere a la palabra de Dios, ¿no? Yo lo veo como con las tradiciones de los hombres, por ejemplo el judaísmo, tienen sus cosas, sus doctrinas, que ellos se creen muy sabios, pero ignoran realmente la palabra de Dios, ¿no? Lo que Dios preparó para aquellos que le aman. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios, el Padre, ¿no? Entonces, vamos a dejar acá. Quería compartirles esto, ¿no? De que tenemos un desafío como cuerpo del Mesías, de empezar a construir sobre el fundamento que ya está puesto, ¿no? Que es a Yeshua, y que realmente podemos edificar, poner nuestras manos en la obra, sabiendo que vamos a ser juzgados por la obra que pongamos, ¿no? Por el empeño que pongamos, por las ganas, por los deseos que nos muevan a hacerlo, ¿no? Que sea todo por amor, sea todo para la gloria de Él, cuidándonos de no poner otro fundamento que quizá está puesto. Que realmente seamos sabios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, para que lo que hagamos, digamos, no traiga división, sino traiga crecimiento.
Porque este cuerpo es del Señor y el Señor va a pedir cuenta de cómo construyamos sobre él, ¿no? Entonces, busquemos a Dios, busquemos sabiduría, porque el que busca, encuentra. ¿Sí? El que llama, se le abre. Pero si no buscamos, y si no llamamos, no vamos a recibir nada. Y si tenemos el Espíritu de Dios, Él va a revelar las verdades para nosotros. Bueno, ¿quieren que terminemos con una oración?